nos lleva a otro aspecto. En primer lugar, comprende también un desarrollo humano integral. Y cuando hablamos de corrupción es porque falta ese valor principal, el espíritu de servicio, y no el espíritu de beneficio. La conciencia ética y no la conveniencia ética. Y esto es lo que el pueblo ve, está harto, como dicen, está podrido, de que en todos los partidos no existe renovación, que los partidos no se han preocupado en hacer un desarrollo humano a sus líderes en forma integral. Y por eso es que a veces se preocupan solamente en el arte de hablar, de comunicar, y se olvidan lo principal. O, como ha dicho Sergio, mucha intelectualidad, la inteligencia, el conocimiento, pero y los otros aspectos, si somos seres integrales, entonces tenemos que hacer un desarrollo también educativo integral. Y si esto no se conoce en los principales líderes, pues seguiremos igual. Y una muestra, ¿qué pasa con este gobierno? ¿Qué pasa con este gabinete donde tenemos 4 o 5 ministros que ignoran por completo, desconocen toda esta realidad y no le importan los sufrimientos de los débiles, los marginados, los discriminados, y se preocupan y dirigen la mirada hacia un sector minoritario como si fuera minoritariamente el problema principal que nos lleva a nosotros a estar como estamos. Y ese es el error, porque aquí viene una pregunta que ya quiero hacerle a los dos. Existe una corrupción nacional, pero ¿quién la alimenta? No hay una corrupción internacional. No existe esa corrupción internacional y ya comenzamos a ingresar al nuevo orden mundial. ¿Qué dices tú, Bueno, Beatriz? existe una corrupción nacional y en este momento está sobrealimentada por la internacional. Exacto. Y la internacional es la que está detrás de la promoción del nuevo orden mundial. Para los que no saben qué es, vamos a explicarles que es un sistema de poder internacional que pretende en realidad dominar, colonizar los países independientes y autónomos, y por eso es que la ONU, que en este momento es un brazo político de la gente que está, que es un grupo de poderosos financistas internacionales que están acostumbrados a manejar la economía del mundo, pero ahora se han antojado de hacerse dueños de nuestros países a través de un gobierno único mundial, y están utilizando diferentes organizaciones. Entonces la ONU, que ha sido cooptada, controlada por ellos, porque ellos ponen su dinero y luego controlan las decisiones de los organismos internacionales, ¿qué es lo que han logrado? Que la ONU está imponiendo cosas que no tienen ninguna base en el derecho internacional público, para que estén obligando a los estados a hacer lo que la ONU dice. Los organismos internacionales tienen una función de recomendación, de si el país considera que lo puede aplicar de acuerdo a la realidad y a sus intereses nacionales, lo aplicará, pero no existe tal cosa como que el Perú tenga que cumplir, por ejemplo, un mandato de la ONU. Sin embargo, tenemos en este momento gobiernos, porque no es solamente este gobierno ha agravado la cosa, porque el señor Kuczynski está muy ligado a George Soros, ha trabajado para él desde 1992, ha sido su operador financiero internacional desde el año 92, junto con su hermano, que es Pablo Soros, y este señor Kuczynski se ha comprometido, porque lo que está haciendo Soros es financiar candidatos a la presidencia de las repúblicas en diferentes países del mundo, y lo ha hecho no solamente con Kuczynski, lo ha hecho desde, recuerdan, del $1.000.000 que le dio a Toledo. Entonces, este señor está financiando candidatos hace varias décadas en todo el mundo y también en el Perú. Entonces, y por esta razón es que este gobierno está tan comprometido con esta agenda, porque el señor George Soros es una suerte de vocero del grupo de estos poderosos financistas internacionales que están detrás de la imposición del nuevo orden mundial. Entonces, él apoya las candidaturas, financia campañas electorales y luego les dice, bueno, esta es la agenda que tienen que cumplir, y a pie juntillas la cumplen. Entonces, más allá de que Kuczynski ha salido del gobierno, este gobierno pepecaucista está cumpliendo la misma agenda,
Por eso es que el señor Vizcarra, habiendo dicho cuando asumió el mando que iba a hacer las rectificaciones del caso, no ha hecho ninguna rectificación, ha continuado además con un gabinete ministerial integrado por ex viceministros del gobierno de Kuczynski, y ha metido unos nuevos ministros, y la mayoría con maestrías en género, con doctorado en género. Y la gente se preguntará, ¿y por qué es tan importante el género? Porque el género, o sea, la ideología de género, que ha dicho el señor Vizcarra en el 28 de julio, que lo va a atravesar, o sea, lo va a meter en todas las políticas públicas, en todos los sectores de la administración pública, lo va a encontrar hasta en el sembrado de la papa, la ideología de género. Entonces, esta ideología de género tiene un propósito. La ideología de género no es otra cosa que un disfraz que se presenta como la conquista de aparentes nuevos derechos humanos, que en realidad son falsos, no son derechos humanos, sino son lo contrario a los derechos humanos reconocidos, y por eso son inviables jurídicamente, no deberían ser aprobados en ningún país, pero sin embargo ellos tienen tal presión y tanta cantidad de millones de dólares que hay un aparato, ¿no?, de ONGs, medios de prensa, autoridades públicas que están concertadas para imponer en las naciones esto, y eso está pasando en el Perú. Y como tienen tanto dinero, entonces pagan diferentes, y aparecen conductores de televisión hablando a favor de esto y criticando a los que nos oponemos a esto. Pero ¿cuál es la trampita con la ideología de género? Que es una herramienta para quebrar la cultura social cristiana, porque la ideología de género no es otra cosa que un paquete falso de nuevos derechos, pero que en realidad es anticristianismo, es un instrumento para imponer desde el Estado la religión anticristiana y cambiar, quebrar los principios y valores de la moral social cristiana, que es universal, está en todos los tratados de derechos humanos, que incluso han suscrito países no cristianos, que tienen otro tipo de confesiones religiosas, han suscrito esos países porque esa moral universal se comparte en el sentido de los pueblos. Y esto es lo que quieren quebrar para reemplazarlo por una cultura social anticristiana, obligatoria, coercitiva, aplicada e impuesta de modo absolutista, totalitario y dictatorial. Eso es el nuevo orden mundial. Así es. En cuanto a los organismos internacionales, yo te preguntaría, Sergio, que eres experto en derechos humanos, ¿hay una conexión entre la corrupción y los derechos humanos? Hay una conexión entre la corrupción, que no solamente es robar, no solamente es hacer influencia, sino la corrupción es la degeneración de todos los aspectos del ser humano, o de cualquier aspecto del ser humano. Y una de las corrupciones más graves es la corrupción de las ideas. Ya lo decía Aristóteles. Aristóteles decía, el hombre se parece al pescado, porque en ambos la corrupción empieza a partir de la cabeza. El pescado se pudre a partir de la cabeza y después se pudre el cuerpo, y en los seres humanos empiezan primero por las malas ideas. ¿Y cuál es una fórmula de expresión de malas ideas coherente, en paquete y para aplicar forzadamente? Es lo que se llama las ideologías. Entonces, la ideología es la peor corrupción que puede haber. Y los derechos humanos han sido planteados desde una perspectiva para dar un orden internacional después de, primero con un intento después de la Primera Guerra Mundial con la Liga de las Naciones, y luego ya a partir de las Naciones Unidas. Estos derechos humanos han sido tomados y tergiversados por la corrupción ideológica. Entonces, en ese sentido se ve una vinculación. Y solamente quería redondear la idea en lo siguiente. Todo esto está al servicio del empoderamiento de ciertas personas. Por supuesto, ustedes podrán ver cómo puede salir Juan Méndez, de nacionalidad argentina, y en nombre de las Naciones Unidas, que él no representa, tiene una función, él es funcionario, es relator de tortura, ha dicho, cosa que se repetía si alguno siguió el debate en el Senado argentino con respecto a la no aprobación de la ley del aborto, se dice constantemente que, y él fue el primero que lo mencionó hace 15 días,
que es una tortura la gestación, la maternidad. Esto lo dice un funcionario Que nunca estaba embarazado. de Naciones Unidas, ¿no? No sé si lo intentará, pero no puede salir embarazado nunca, ¿no? Ahora, el tema está en que si vamos a la historia, y quiero terminar con 3 situaciones históricas, los grandes imperios sometían a otras naciones, a tribus, a comunidades, como el Imperio Romano tuvo que ver con Judea en la época de Jesucristo, sometiendo a los judíos de esa época, para sus intereses, para... La Revolución Francesa terminó siendo con el emperador Napoleón el gran difusor. O sea, la democracia, los partidos políticos, la libertad, pasó por la guillotina y después por el emperador Napoleón. ¿Dónde estuvieron las elecciones cuando Napoleón ingresa con sus ideas de la Revolución Francesa a España? Cuando él designa a dedo como rey de los españoles a su hermano, Pepe Botellas. ¿Dónde hubo elección ahí? Bueno, y también hoy día, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha ido armando una estructura de poder que repite exactamente los ministerios que tenemos. Tenemos al Ministerio de Agricultura, está una organización internacional que ve por la cultura, que ve por la agricultura. Y tenemos al Ministerio de Educación, hay una organización internacional que ve por la educación. Y así seguidamente. Hasta Fuerzas Armadas internacionales. Y el monopolio de la legitimidad y de la licitud de la fuerza lo tienen también ellos. Entonces, han hecho una estructura que tuvo como origen mantener la paz y el orden mundial, pero se ha convertido en una estructura de poder en el cual, curiosamente, los ex-marxistas del mundo, de esa mitad del mundo que se cayó después de 70 años que gobernó fieramente a los países sometidos, hoy día están ahí, en esta estructura del nuevo orden mundial, que además trafica con ideas religiosas, porque en las Naciones Unidas hay un sistema de imposición panteísta. La Carta de las Tierras son sus nuevos 10 mandamientos, y tienen una repetición, una similitud con el arca de la alianza, donde se guardaban los 10 mandamientos por el pueblo judío. Hoy día es un arca donde guardan la Carta de la Tierra. Y se imponen una serie de cosas inmorales como el aborto, la ideología de género, el matrimonio gay, etc. Justamente cuando establecemos nosotros esa conexión de la corrupción con los derechos humanos, si bien es cierto, tiene básicamente y principalmente el aspecto ideológico, y que en otra oportunidad vamos a hablar exclusivamente de ideología de género, como parte de este pensamiento único del nuevo orden mundial. Pero donde quiero llegar es que también tiene un efecto de atentado a la clase más pobre imaginada, porque si se centra toda una acción del aparato del Estado en donde están los negocios, están los lobbies, está la forma de aprovecharme de un cargo, de un puesto que me va a durar, es efímero, meteórico, y tengo que aprovecharme. Yo estoy atentando contra los derechos humanos de los demás porque estoy desplazando el deber como Estado que tengo de protegerlo y por dedicarme a beneficiarme económicamente, poder, imagen, dinero, en perjuicio de esa clase discriminada que aquí en el país, no me cansaré de decir, es la clase pobre, la campesina, la que está excluida y verdaderamente discriminada. Y sin embargo, son los menos atendidos, son los que más sufren las necesidades de no poder satisfacer lo básico para su familia, para sus hijos, porque hay una indiferencia tremenda. De ahí es que donde yo les decía, el espíritu de servicio no existe.
Y un político, un líder que no tenga espíritu de servicio, no merece presentarse ni a nombre de ningún partido, ni a nombre de ninguna religión, ni a nombre de nada. Porque eso es un valor que es una gracia del servicio que Dios nos concede para poder dar a los demás. Y si nosotros no aprendemos eso, en nuestros tiempos teníamos una educación cívica, la patria se conocía como valor, símbolo, mi terruño, mi lugar, tengo que cuidarlo, tengo que apreciarlo, tengo que dar mis relaciones humanas al servicio unos con otros. Entonces todo eso se ha perdido. ¿Qué pasó? Humanidad. Se quitaron geografía, se quitó historia, historia universal, historia del Perú. Se ha reducido a 5 páginas. Educación cívica. Y si tú quitas eso, que es lo principal, esos son intangibles. Eso no tiene precio. Eso es propio para el desarrollo de la persona humana. ¿Y qué le estás dejando? Apetencias, deseos, anhelos, avaricias, codicias, porque todo es éxito material. Y por eso es que se presenta una oportunidad, tienen un gran puesto, tienen un gran cargo, aprovechan una posición política, abusan del gobierno, abusan del Estado y se benefician para sí y se olvidan de todo. Todos esos valores tenemos que buscar la forma de rescatar. Entonces, ¿qué alternativa tenemos nosotros para borrar todo esto y empezar una nueva formación educativa, una enseñanza, más que nada, que comprende lo social, comprende lo cultural, específicamente yo hemos dejado de lado? Mira que en Estados Unidos están en ese punto, ¿no? Trump entra con una propuesta de cambiar por completo lo que han hecho ya varios gobiernos, ¿no? En los Estados Unidos, que es imponer el nuevo orden mundial en Estados Unidos y aplicar toda esta política perversa de ideología de género y de la estupidización. Esto no es una grosería, estupidización, es un plan de estupidización de las masas jóvenes de las naciones. Exacto. A través del sistema educativo, de tal manera que cada vez los chicos aprenden menos cosas. Yo hace 3 días venía en un taxi y un señor bastante humilde que no tiene instrucción superior me dijo, señora, no les están enseñando nada a los chicos ahora. O sea, él por lo menos se iba al colegio, pero no les están enseñando nada en el colegio a los chicos. Ah, ¿usted se ha dado cuenta? Sí, pues yo me he dado cuenta, porque están en secundaria y no les están enseñando nada. Y es cierto, tú revisas los libros de secundaria del Ministerio de Educación y encuentras dibujitos y frases totalmente, el nivel de razonamiento y de conocimiento que se imparte a cuarto, quinto y secundaria, que se supone que van a entrar a la universidad, totalmente primario, parecen de educación primaria y simplón, porque nosotros hemos estudiado primaria ya con otro tipo de textos, ¿no? Bastante abstracto, ya por ahí que hay un dibujito, pero ya en secundaria ni hablar, leíamos libros completos sobre diferentes temas. Ahora no, ese tema de historia del Perú son 5 hojas, ¿no? Educación cívica son 3 temas, ¿no? Pero digamos que por agua de malvas, como decía mi abuela, que pasaba por agua de malvas, o sea, el tema, como diciendo, hay que tratarlo, que aparezca el título, pero el fondo es no tratarlo, porque el esquema va dirigido a que los niños, o sea, los jóvenes del futuro, pierdan el concepto de patriotismo, de amor a la patria, de defensa de la patria, porque tú no vas a dar la vida ni a defender nada que tú no has aprendido a amar. Así es. Entonces, si crees que esta porción de tierra donde naciste es igual que haber nacido en Cancún o en Argentina, entonces te da lo mismo, pues, ¿no? Y si vienen los extranjeros y compran tu tierra y te ponen a ti como sirviente, a cual tú eres dueño, entonces dices, bueno, pues así será. Eso es lo que nos están haciendo creer, a los jóvenes sobre todo. Yo, por ejemplo, veo espantado a todos estos líderes políticos tan ignorantes, no los estoy insultando, tan ignorantes de lo que es derecho internacional público, de que estén admitiendo y además diciendo, dando sus mensajes, que tenemos que cumplir con lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que tenemos que cumplir con lo que dice la ONU, que tenemos que cumplir con lo que dice la UNESCO. Y yo les pregunto, ¿por qué? No hay ninguna obligación.
legal en todo el derecho internacional público, ni tampoco conforme a la Constitución peruana que tengamos que cumplir lo que dicen estos organismos internacionales, todo lo contrario. Peor si estos dictados están yendo en contra del orden constitucional. Fíjense que la ONU lo que está haciendo en este momento es empezar a meter el concepto de que debe terminar ya el enfoque o el concepto de soberanía de las naciones, que no más soberanía de las naciones, que las naciones ya no tienen por qué ser independientes. ¿Qué cosa? O sea, lo que quieren es meternos en la cabeza a través de gobiernos corruptos, porque esos gobiernos están corrompidos por este sistema económico internacional, y que nosotros aceptemos la idea de que se acabó por la soberanía, habrá que modificar el artículo 43 de la Constitución peruana o hacer otra constitución por el nuevo orden mundial, según ellos, donde ya no existe la soberanía y donde ya Perú no es una república independiente. Tendremos que cambiar el himno nacional y decir, pues ya no somos libres, no, somos dominados, seámoslo siempre. O sea, ¿qué cosa? O sea, ¿cómo es posible que hemos llegado a este nivel de manipulación de masas por medio de la prensa, de que todo el mundo está pensando de que debemos entrar al Club de París y que se van a arreglar todos los problemas nacionales, nos vamos a convertir de la noche a la mañana en país desarrollado si entramos al Club de París? Para quien no sabe lo que es el Club de París, les explicamos, es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con sede en París, y que nos está obligando a cumplir un plan de desarrollo que se llama Programa País Perú, y respecto a lo cual el gobierno no dice nada. El señor Vizcarra no ha dicho nada el día de su discurso el 28 de julio último. ¿Y por qué razón? Porque es oculto, porque la gente no debe enterarse, porque es una cosa totalmente manipulada para fines de dominación política, económica, social y cultural del Perú. Entonces, en ese juego de corrupción, nosotros, ¿cómo estamos? ¿No es cierto? Compelidos a grabar programas de este tipo, y en buena hora que usted lo esté escuchando, nos esté escuchando, para que se entere, porque la preocupación que tenemos nosotros es que la población peruana no lo sabe. Y como yo le planteé el otro día al señor Vizcarra, ¿no?, a través de un programa de televisión, le digo, señor Vizcarra, ¿por qué no llevamos a referéndum si el Perú debe entrar o no al Club de París? Si los peruanos aceptamos esto, yo le aseguro que el Perú va a decir que no. Y has tocado también un aspecto que tiene que ver con lo que llama el desarrollo económico, el desarrollo humano sostenido, en la cual es una agenda internacional que ya está establecida hasta el 2030. El Perú tiene que cumplir, si es que no lo hace, no va a venir financiamiento para determinados programas, implementación de principios, que los organismos internacionales ya lo tienen establecidos. Entonces, ante una situación, una realidad, eso es lo que los medios de comunicación jamás lo van a decir como estamos hablando nosotros aquí abiertamente. Y ese es otro de los problemas en la lucha contra la corrupción, porque no pueden percibir que hay una realidad país vinculado a esta imposición del pensamiento único, donde no va a haber soberanía, no va a haber fronteras, nada. Y los organismos internacionales son los brazos operadores ejecutivos de implementación en todas las naciones para este desarrollo sostenido. Lo peligroso es que ya ingresa al aspecto privado, actividad privada, empresa privada, y todas las empresas ya están implementando, sobre todo las grandes, y estas empresas extranjeras que tenemos aquí, manejadas por los empresarios chilenos, que las conocen a todas, ya lo están implementando. Hasta la banca, Scotiabank, ya está implementando. Entonces, el enfoque de género, el pensamiento diferente, que eso lo hemos vivido cuando estuvimos en la cumbre de las Américas, la última, y dicho sea de paso, ayer nomás me ha llegado una comunicación para establecer opiniones, y ahí ponen en una hoja, a la hora de llenar una encuesta, le ponen género, masculino, femenino, otros. Ya viene todo establecido, y solamente aquí es, las naciones se convierten en mesa de partes de la ONU, o cumplen todo lo que se hace, si no, no hay financiamiento. Entonces, esa es la corrupción de ese tipo ideológico, pensamiento único, a la cual tú te estabas refiriendo hace unos instantes.
¿Qué dices? Bueno, en primer lugar, este orden mundial tiene como norma ética lo que se llama el desarrollo sustentable, en el cual el concepto de persona es un individuo al servicio de la producción para intereses ajenos al verdadero desarrollo humano integral. Es más, se deteriora este concepto de persona en la aplicación de las técnicas del estímulo desarrolladas por Pavlov. Es decir, la persona humana ya no va a conducirse con su pensamiento, sino bajo estímulos que el Estado o grupos de interés le pueden poner. Eso ya ha sido estudiado también por las grandes agencias de publicidad norteamericanas y establecieron que la expresión de la ciudadanía en las encuestas repite los últimos 15 días de campañas publicitarias en los medios de prensa. Interesante. Pero cuando uno ve si la encuesta refleja la opinión del país, no, las encuestas también transmiten un poco lo que los medios de prensa han sembrado 15 días antes. Como publireportajes, publiencuestas. Entonces, y luego se exacerba la pasión, no la inteligencia, se exacerba el heroísmo y no la virtud. Y en consecuencia, como lo que se quiere es manejar los recursos del planeta para el grupo de personas que detentan el poder económico, lo que se trata es de bajar las tasas de natalidad en los países, recurriendo a cualquier medio, a cualquier control poblacional, incluyendo el aborto como instrumento de política de población, y más aún la homosexualidad. ¿Por qué hay tanta promoción de la homosexualidad? Para que las personas, tergiversadamente, puedan satisfacerse sexualmente sin generar nueva población. Y ahí, digamos, es que se entiende por qué tanto empeño, tanto dinero y tanto poder invertido en el matrimonio de gays y en la ideología de género, etc. Pero ahí hay un error que ya se está viviendo en Europa y en ciertos países donde el control de la natalidad y exacerbar el placer sexual y promover el matrimonio igualitario lleva como consecuencia de que no existe reposición de generaciones. ¿Por qué? Porque ¿quién trabaja? Si todos comienzan a ser ancianos, crece para el Estado una carga satisfacer pensiones para aquellos que van envejeciendo. Y se han dado cuenta de que ha sido un error. Sin embargo, aquí en el Perú esto es una panacea porque la ola recién está reventando acá. Pero eso ya pasó y ahora están rectificando hasta la propia China, y no solamente en Occidente se están dando cuenta que no hay reposición de generación, sino que están perdiendo su identidad. ¿Por qué? Europa está invadido por migrantes musulmanes. A los musulmanes no hay prohibición del control de la natalidad, ellos tienen 7, 8 hijos. Ahora están reemplazando por cada 5 franceses, ya hay un musulmán con voz, voto, ya va creciendo, ya va poniendo su identidad y formación cristiana, y son los que están generando violencia y dominio, porque así también tienen su propio diseño, en que sin necesidad de derramar una sola bala, van a tomar el control también mundial. Y eso es parte de ese pensamiento de la élite megamillonaria, en la cual les da cabida, les ha permitido todo eso para llegar a esta situación que ahora no les interesa las naciones, solamente les interesa las ganancias, los beneficios y dominar el mundo para satisfacerse ellos. ¿Por qué?
Porque las riquezas de las naciones, a través de este control mundial, internacional, va a ser para beneficios de aquellos que solamente pueden consumir, pueden gastar. De ahí que los pobres hay que eliminarlos porque no consumen, crean delincuencia, crean terrorismo, crean males y empiezan toda esta política destructiva de la persona humana, de la sociedad, de la iglesia y de la misma nación, desde el vientre de la madre. El control para que la población no aumente y ellos puedan seguir gozando de todo lo que han diseñado y que nosotros sabemos pues que esto está desde 2002 con lo del Club Bilderberg, en la cual se manifestó hacia dónde íbamos y dónde vamos a terminar.